En este tutorial te voy a presentar el tema correspondiente al número inverso o número recíproco dentro del estudio de los números racionales. Y bien, para que comprendas bien este concepto, entonces voy a resolver este grupo de ejercicios en donde en esta tabla tú puedes observar este conjunto de números. Entre ellos tenemos números naturales, números enteros, fraccionarios puros, un decimal exacto, pero todos ellos forman parte del conjunto de números racionales. Y para cada uno de esos números voy a calcular su inverso o recíproco. Bueno, la idea de un número inverso simplemente es darle la vuelta al número, es decir, intercambiar la posición del numerador y del denominador, ya que en un número racional generalmente tenemos una fracción, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si el número es 7 medios, entonces el inverso simplemente consiste en darle la vuelta al número y por lo tanto el inverso será la fracción 2 séptimos. Mira entonces que el 7 que al principio era el numerador, ahora pasa al denominador, mientras que el 2 que al principio era el denominador, ahora pasa al numerador. Eso es todo lo que hay que hacer para calcular el inverso o el recíproco de un número, darle la vuelta, ¿sí? Manteniendo el signo. Mira, por ejemplo, en este caso tengo el número menos 11 cuartos. Para calcular su inverso, bueno, mantengo el signo, este no cambia, el inverso seguirá siendo una cantidad, en este caso negativa, lo que cambia es la posición del numerador y denominador. Por lo tanto, aquí voy a tener el número menos 4 onceavos, ¿sí? Pero el signo se mantiene, eso no cambia. Veamos ahora qué pasa en el caso de los números enteros. Bueno, el número 2 es un número natural y un natural a su vez es un número entero y los enteros también son números racionales. ¿Por qué? Porque recuerdas que todo número natural o todo número entero se lo puede escribir como una fracción poniendo en el denominador el número 1. Entonces recuerda que este número 2 yo lo puedo reescribir así como 2 sobre 1 y de esa manera ya observo una fracción. Y a esta fracción únicamente le tengo que dar la vuelta. Por lo tanto, el inverso o recíproco de 2 es el número 1 medio. ¿Sí? Porque mira, este 1 que lo puse en el denominador ahora pasa al numerador y entonces ese es el inverso. Y algo muy similar con este número, menos 4. Recuerda que este número entero yo lo puedo reescribir de la siguiente manera, como menos 4 sobre 1. Fíjate que en este caso yo puse el signo negativo ya por delante de toda la fracción. No estoy alterando este número, ¿verdad? Al hacer la división 4 para 1 sigue siendo 4 y con el negativo que está aquí adelante pues tengo el mismo número, menos 4, no lo estoy alterando. Pero al verlo de esta manera, entonces fácilmente puedo escribir ya el número inverso de menos 4, que sería igual a ¿qué? A menos, se mantiene el signo, pero ahora el número es 1/4. Entonces ese es el inverso o el recíproco, menos 1/4. Finalmente, si tengo, por ejemplo, los decimales, recuerda que hay decimales que se pueden transformar a fracciones. Tenemos los decimales exactos y los decimales periódicos. Ese es un ejemplo de un decimal exacto. Entonces, en estos casos es preferible transformarle primero a su fracción correspondiente. Tú sabes que 0.3 o 0,3 equivale a la fracción 3 décimos. Al ser un decimal exacto, entonces siempre hay que dividir para 10 o una potencia de 10. Para 10, para 100, para 1000, depende del número de cifras que esté en la parte decimal. Bueno, una vez que tengo ya la fracción, entonces simplemente hay que darle la vuelta a esa fracción. Por lo tanto, el inverso o el recíproco de 0,3, que equivale a la fracción 3 décimos, será la fracción 10 tercios. ¿Sí? Quiero entonces que te des cuenta que para calcular el inverso solamente hay que dar la vuelta al número, no hay cambio de signos
y por ello no debes confundirte con lo que es el opuesto de un número. En el opuesto de un número sí calculamos el número que tiene el signo contrario. Si tengo un positivo, el opuesto será este número pero con el signo contrario, un negativo. O al revés, si tengo un número negativo, el opuesto tiene que ser un número positivo. Pero en cambio en el inverso el signo se mantiene y lo único que hay que hacer es invertir, darle la vuelta al numerador y al denominador de esa fracción. En base a lo expuesto, se puede concluir entonces que si tengo un número a que vendría a representar un número natural o un número entero, entonces su inverso siempre da como resultado 1 sobre a. Es decir, en el numerador siempre voy a tener el número 1. Y lo puedes observar en estos ejemplos. Cuando calculé el inverso del número 2 o del número menos 4, fíjate que aparece siempre el 1 en el numerador. Por eso siempre tendremos esta estructura cuando calculamos el inverso de un número natural o de un número entero. Recuerda que hay que analizar obviamente el signo, ¿ya? Pero si tengo entonces una fracción del tipo a sobre b, entonces su inverso únicamente consiste en dar la vuelta a los términos de esta fracción. Su inverso quedará definido por esta estructura, b sobre a. Ahora bien, todo esto funciona perfectamente bajo una restricción, que este valor de a debe ser diferente de 0. ¿Y esto por qué? Porque fíjate lo siguiente, si yo tengo el número 0, esto lo puedo reescribir como 0 dividido para 1. Todo número, en este caso entero, se lo puede escribir como una fracción poniendo como denominador el 1. Si quiero calcular el inverso entonces de 0, tendría entonces que hacer lo siguiente. Dar la vuelta a la fracción y tendría entonces 1 sobre 0. Pero aquí se genera el problema porque tú sabes que en matemática no existe una respuesta para una división para 0. Esto no se puede calcular. Por eso entonces todo esto funciona muy bien, recuerda, pero con la restricción de que no podemos trabajar con el número 0.